Shalom amigos y amigas, buenos días. Estamos nuevamente aquí conectados para poder estudiar otro tema de la Biblia, aprovechando el tiempo que el Eterno nos da de estar en casa. Así que quiero compartirles el día de hoy algo interesante, es que Dios tiene su propio calendario. Es decir, el Padre Celestial maneja su propio calendario. Cada pueblo, a través de la historia, a través de las diferentes épocas, han tenido sus calendarios y los calendarios se han ido modificando de acuerdo a varias circunstancias, como por ejemplo circunstancias históricas, circunstancias de conquistas, o por algunos matemáticos que de pronto han calculado cómo es esto de los calendarios. Sin embargo, les comento que Dios tiene su propio calendario y como Dios es un Dios que nunca cambia, Él mismo dice que no es hijo de hombre para arrepentirse o cambiar lo que Él dice. Entonces, Dios se maneja en su propio calendario. Entonces, Elohim, si usted va a Shemot, que es el nombre original del libro que se llama Éxodo, salida en la Septuaginta. Shemot significa, estos son los nombres en el hebreo, y Éxodo en la Septuaginta traducido así significa salida, porque es cuando el pueblo de Dios, Israel, salió de Egipto. Entonces ya vamos a encontrar que Dios aquí al pueblo de Israel le va a dar su propio calendario. Entonces, este es el calendario que Dios maneja, el que justamente vamos a estudiar el día de hoy, ya que ayer cuando se ocultó el sol, según la misma Biblia, comenzó un nuevo día. O si usted va al principio del Bereshit, que es el nombre original de lo que en su Biblia está como Génesis, usted va a encontrar que cuando Hashem va creando los cielos y la tierra, o va ordenando todo lo que creó, Él dice que fue la tarde y la mañana fue el primer día, dice. Después dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, fue la tarde y la mañana el cuarto día, fue la tarde y la mañana el quinto día, el sexto día, hasta que llegó el séptimo día, Shabbat, que significa reposo, y ahí descansó. Entonces usted va a ver en la Biblia que para Dios, que para el Eterno, el día no comienza a la medianoche como en nuestro contexto occidental. El día comienza cuando se oculte el sol. Entonces, en la época bíblica y para Dios hasta el día de hoy, porque Él nunca cambia, en realidad el día comienza cuando se oculta el sol. Es decir, ayer, pasado las 6 de la tarde, cuando se ocultó el sol, ya para el Padre Celestial comenzó un nuevo día. Y justamente lo interesante que me lleva a dar el estudio de hoy es que de pronto algunos amigos desconocen que en el calendario bíblico de Dios hoy recién comienza el año. Entonces nosotros tenemos esa forma de vivir al estilo de Occidente. ¿Por qué? Porque los romanos impusieron su calendario. España era parte de Roma, llegaron a nuestras tierras, América, imponieron su calendario. Shalom para nuestra amiga, el nombre es medio especial, de apellido Vélez, mucho gusto por escucharme. Entonces, llegaron los españoles y trajeron su religión oficial, sus costumbres, sus fiestas, y obviamente trajeron su calendario. Entonces, al traer su calendario, obviamente impusieron el calendario romano, porque España era parte de la Roma antigua. Sin embargo, al principio de los tiempos no fue así. Entonces Dios, al comenzar a crear, allá podemos ver que para Dios el día comienza cuando se oculta el sol. Es más, de los 7 días que tiene la semana bíblica, Dios no le puso nombre a ningún día excepto al Shabbat, que significa descanso o reposo. Entonces en el tiempo antiguo era muy normal contar primero de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat, cuarto de Shabbat, quinto de Shabbat, sexto de Shabbat, Shabbat. Entonces así se manejaba aún en la época de Yeshua, se contaba de esa forma los días de la semana. En realidad fue el Imperio Romano con uno de sus emperadores
en el siglo III o siglo IV, donde ellos decidieron ponerles días nombres a los días de la semana en base a los dioses que ellos adoraban. Por ejemplo, domingo o dominus, que significa día del sol, porque ellos adoraban al sol. Lunes en honor a la diosa Luna. Martes en honor al dios Marte, el dios de la guerra. Miércoles en honor al dios Mercurio. Jueves en honor al dios Saturno. Y viernes en honor a Venus, la diosa del amor. Entonces, estos nombres que manejamos en los días de la semana en realidad son nombres que los romanos pusieron en honor a los dioses que ellos creían, porque Roma tenía el poder. Y eso hemos heredado en Occidente, en nuestro calendario, en la forma de mencionar los días de la semana. Sin embargo, ya vemos que en la palabra de Dios, el único día al que le pone nombre Dios es Shabbat. Segundo, ya vemos que los días en la semana en la Biblia tienen 7 días. En la antigua Roma, aunque usted se sorprenda, en la época de Yeshua la semana tenía 8 días, no tenía 7 días. Después la Roma cristiana, cuando se hace que el cristianismo es la religión oficial del Estado, en el año 390, 391, ahí es donde el cristianismo es la religión oficial del Estado, porque Constantino lo que da es libertad de culto, pero no hace todavía del cristianismo la religión oficial del Estado. Es otro emperador en el año 390, 391, si no estoy mal, donde declara oficialmente y firma el decreto donde el cristianismo es la religión oficial del Estado. Saludos para mis amigos Omar y su esposa que nos escuchan desde el Uruguay. Entonces ya podemos ver que el calendario de Dios es muy diferente al calendario que manejan los hombres. Entonces Dios, si ya dio los días de la semana, ahora necesita darle al pueblo de Israel, necesita darle un calendario en cuanto a los meses, y justamente si usted va al libro de Shemot o Éxodo capítulo 12, yo les voy a leer porque aquí tengo la Torah Emet, que significa Torah verdad, y les quiero compartir lo que dice la palabra del Eterno. Dice: Hashem les habló a Moshe y Aarón en Egipto y les dijo: esta luna nueva será para ustedes cabeza del mes, es decir, el mes de Aviv, será para ustedes el primero de los meses del año. Entonces aquí vemos que el Padre Celestial le está dando al pueblo de Israel, le está diciendo, este mes que van a salir de Egipto, en esta luna nueva, de hecho Rosh Hodesh en hebreo significa luna nueva, entonces en Israel se cuentan los meses en base a la luna nueva. Entonces en cada luna nueva es un nuevo mes en la Biblia. Entonces Dios aquí, incluso en la misma escritura, le pone nombre a este mes y le dice, le llamarás Aviv. Aviv, que significa primavera, significa espiga, significa primer brote, porque justamente ahí es donde comienza a brotar. Incluso había la cebada. Entonces Hashem dice, este mes se va a llamar Aviv y va a ser la forma como ustedes van a comenzar a contar los años. Recuerden que el Eterno, al sacar a Israel de Egipto, al tener ya un pueblo, les iba a llevar a una tierra prometida. Que fluía leche y miel, leche de cabra y miel de dáctiles. Y obviamente al darles una tierra, al haber gente, necesitaban leyes. Todo pueblo necesita tener tierra, gente y leyes para que sea un pueblo o sea una nación. Entonces el pueblo de Israel va a tener la constitución de Dios, que es la Torá, como las leyes que le van a regir. Entonces Dios dice, el calendario de ustedes va a ser de 12 meses. Pero el único mes que va a tener nombre es el mes de Aviv, que significa retoño, significa brote, espiga, cuando brota la espiga. Entonces, de igual manera se contaba los meses de esa manera. Se decía primero de Aviv, segundo de Aviv, tercero de Aviv, cuarto de Aviv, quinto de Aviv, sexto de Aviv, séptimo de Aviv, octavo de Aviv, noveno de Aviv, décimo de Aviv, onceavo de Aviv, Aviv. Esa era la forma como se contaba. Lo que pasa es que con el tiempo en Israel, al tener tantas diásporas que se dieron, entre ellas las que fueron a Babilonia, obviamente ahí tomaron ciertos nombres de Babilonia
y le pusieron nombres a los meses del año. Por ejemplo, hoy se llama al mes de Aviv, se le llama el mes de Nisan, dentro de lo que es el pueblo de Israel. Sin embargo, es bueno aclarar, ¿no?, que aunque este calendario civil que tiene Israel, que se llama el Rosh Hashanah o cabeza del año, que comienza entre septiembre y octubre, justamente el día que se toca el shofar, el día que el Eterno manda a tocar el shofar, que es una de las 7 fiestas de Dios que está en Levítico 23, los rabinos en el siglo III, siglo IV después de Cristo en Babilonia, ellos decidieron que necesitaban un calendario civil para que pueda el pueblo de Israel, que estaba disperso en toda la tierra, poder manejarse en cada civilización con ese calendario civil, y ese es el que hoy se llama el Rosh Hashanah, o cabeza del año, que comienza entre septiembre y octubre. Pero ese es el calendario civil. Ahora el calendario bíblico, el calendario de Dios, es lo que hoy estamos estudiando, porque justamente para Dios ya el día de hoy es el primer día del año. Estamos en 1 de Aviv. Entonces eso lo acabé ya de leer en la Torah Emed, y el Eterno le da al pueblo de Dios un calendario para que el tiempo pueda ser comprendido, entendido por el pueblo de Israel. Recuerden que, por ejemplo, cuando uno estudia esto del tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué es el tiempo? Para los griegos el tiempo es lineal, es decir, como una línea recta. Pero para la Torah el tiempo es circular, es redondo, por decirlo así, es como un círculo en donde comenzamos acá y es como un círculo y volvemos a ese punto. Por poner un ejemplo, por ejemplo, en Israel se estudia desde los tiempos antiguos las porciones de la Torah, o lo que se llama las parashot o la parashá semanal, que son 54 porciones, pero son cíclicas, es decir, usted comienza el estudio de la primera parashá en el calendario de Israel y termina el año de toda la Torah estudiando con la sección de los profetas, los Nevi'im, que se llama la sección del Haftará, y aún los judíos que creen en Yeshua como el Mesías, ellos involucran dentro de esos estudios al Brit Hadashah o pacto renovado, conocido en el cristianismo como Nuevo Testamento, Diateque Kainé, o Novum Testamento en latín, que significa última voluntad, según la interpretación cristiana. Entonces acá ya podemos ver que el Eterno maneja su propio calendario. O sea, cuando uno va a la historia de los calendarios, por ejemplo, es interesante. En Roma, en la antigua Roma, que según, yo no sé si es mitología o es histórico este dato que les voy a dar, porque aún los mismos romanos debaten ahí, Rómulo y Remo fueron 2 hermanos que fueron amamantados por una loba, ¿verdad? Y criados por una loba, bebieron su leche, no murieron porque sus enemigos habían matado a sus padres, a su pueblo, y ellos son los que forman justamente Roma, que con el tiempo llega a ser muy grande y tiene mucha influencia a través de los siglos hasta el día de hoy, y lo tendrá hasta el fin del mundo. Entonces, Rómulo y Remo son 2 hermanos que forman o crean el Imperio Romano con el tiempo. Poco a poco se fue anexando más pueblo, lo que es Italia, lo que es las Galias, lo que es España, las Islas Británicas, todo lo que usted puede imaginarse de la vieja Europa, con el tiempo Egipto, Israel, Turquía, que en ese tiempo era el Asia Menor. Entonces ellos crean un calendario que en realidad originalmente también en Roma tenía 10 meses, no tenía el calendario romano 12 meses como ahora tiene. Y algo interesante es que en Roma el calendario comenzaba con marzo como el primer mes del año, no era diciembre el último mes del año. Entonces, en el Imperio Romano, cuando era república, no tanto cuando era imperio, porque aquí también quiero separar este dato, república quiere decir la cosa pública en latín. Por eso usted dice, yo vivo en la República del Ecuador. Entonces la República del Ecuador es una cosa pública de todos los que habitamos o nacemos en el Ecuador. Entonces república es la cosa pública. Entonces Roma fue durante mucho tiempo una república. Pero cuando vinieron los emperadores romanos, ahí vino a ver el César, ¿verdad? Es más, incluso a uno de los meses del año se le pone agosto o Augusto en honor a Julio César el Divino, que significa Augusto en el idioma latín. Entonces los romanos normalmente tenían 10 meses. Entonces comenzaba con marzo, abril, mayo, junio, julio,
bueno, que en realidad tampoco se llamaba julio. Ese mes originalmente no tenía ese nombre, sino que el Senado romano después le puso en honor a Julio César. Entonces julio y agosto es en honor a Julio Augusto César. Miren qué interesante este dato, ¿no? Entonces era marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre era el séptimo mes. Octubre era el octavo mes. Noviembre era el noveno mes. Y diciembre en latín significa décimo mes. Décimo mes. Y ahí terminaba el año. Fue con el tiempo, varios siglos después, más o menos por el año 143 antes de Cristo, más o menos fue en el año 143 antes de Cristo, donde se aumenta 2 meses más al calendario romano y aparece el mes de enero como el 11º mes y febrero como el 12º mes. En Roma había un dios que era el dios de los portales, que era January o transliterado enero, que era un dios, según la creencia romana, tenía 2 caras, podía ver en las 2 direcciones, y normalmente cuando había una guerra, los romanos acudían al templo del dios Jano, abrían las puertas porque él se supone podía ver el pasado y podía ver el futuro. Entonces pedían, hacían sus oraciones, sus ofrendas en el templo de Jano, supuestamente para que les dé las victorias contra los enemigos. Entonces enero era en realidad el 11º mes y febrero era el 12º mes. Entonces así era el calendario en la época de Yeshua. De hecho, cuando Yeshua nace, diciembre en el calendario romano era el 10º mes, no era el 12º mes. Eso de que enero pasa a ser el primer mes del año, eso es un tiempo después en Roma. Entonces ya podemos estar viendo que incluso los calendarios antiguos, por ejemplo en febrero, había un dato interesante, a los romanos no les gustaba mucho el mes de febrero, les comento, porque generalmente en febrero a los romanos les habían sucedido muchas cosas malas. Habían perdido guerras, habían muerto personajes importantes para Roma. Entonces ellos querían que el mes de febrero pase rapidísimo y algunos historiadores incluso que dicen que esa es en parte la razón, que ellos le fueron quitando días a febrero y quedó en 28 días. Aunque hay otra teoría también que es en base por lo que gira la Tierra y todo eso, ¿no? Y yo comprendo esos datos. Entonces ya vemos que Roma tenía su calendario. De hecho, la palabra calendario viene de calendas. Calendas en la antigua Roma eran los 5 primeros días donde se tenía que pagar las deudas. Ahora hay los bancos, ¿verdad? A propósito, los bancos lo creó un judío que se sentaba en un banco y comenzó a hacer cambios y ahí nacieron los bancos. Por eso se llama banco, que viene de banco. Por ejemplo, el banco en que yo estoy sentado le llamo el banco de Moshe, de una manera así, porque en las sinagogas antiguas siempre tenía que haber la silla de Moshe o la silla de piedra, donde el que leía la Torá sin poder comentar en cada Shabbat tenía que sentarse en la silla de Moshe, ¿no es cierto? Incluso la palabra cátedra en latín significa silla, desde donde el maestro antiguamente daba sus clases, o era un catedrático, porque estaba sentado en la cátedra, en la silla. Entonces, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, en Roma las calendas eran los 5 primeros días, generalmente eran enero, otros meses también, entre ellos enero, donde todos los que vivían en el Imperio Romano tenían que pagar las deudas. Entonces, las personas ya sabían que la ley les mandaba los 5 primeros días de enero a pagar las deudas y tenían que pagar, porque en ese tiempo incluso si una persona no podía pagar las deudas, podía ser llevada a su esposa como esclavo, sus hijos como esclavos. Entonces ellos tenían que hacer lo posible por pagar las deudas. Incluso había un dicho medio gracioso en ese tiempo. En Roma a los griegos no se les veía bien. En Roma, aunque Roma admiraba la filosofía griega, la cultura griega, a los dioses griegos incluso los adoptaron y los pusieron nombres romanos. Sin embargo, había un dicho que decía, gracioso, que los griegos no pagan sus deudas ni siquiera en las calendas. Entonces no era bien visto o muy confiable prestarle dinero a un griego en ese tiempo. Entonces
Enero era un día de los 5 primeros días había que pagar las calendas. Entonces los romanos, ellos fueron poniendo nombre a su calendario en base a los dioses romanos que ellos tienen. Entonces en la Biblia, jamás en la Biblia cuando llegaba el mes de enero comenzaba el año para el pueblo de Dios. No, para el pueblo de Dios el año comenzaba como el día de hoy en Aviv. Hoy es primero de Aviv, pues sencillamente, entonces estamos ya comenzando el año de Dios, del año de Hashem. Entonces en Roma era así, ya con el tiempo llegó a tener 12 meses. Julio César llegó a tener mucho poder, se pusieron en honor a él. Al Quintilis le llamaron, o al Sextilis le llamaron Julio, y al otro mes le pusieron Agosto, porque Augusto transliterado significa el divino, porque en ese tiempo el Senado romano podía decretar quién es hijo del sol y quién no es hijo del sol. O sea, eso no significaba que era engendrado por el sol, sino que, aunque era engendrado por un hombre y por una mujer, como en el caso de Julio César el Divino, había hecho cosas que nadie podía hacer casi en ese tiempo, como conquistar las Galias, desatar el nudo Jordano, todo lo que él logró hacer, incluso llegó a ser emperador. Y dijeron, no, pues él es hijo del sol, tiene que ser milagroso, aunque tiene padre humano y madre humana, es hijo del sol. En esa perspectiva, entonces, el divino en ese tiempo era un título que se daba exclusivamente al hijo del sol en la antigua Roma. Recuerden que los griegos también tenían la idea de que Zeus, el dios del Olimpo, se nombraba ahí de Europa, de que era una mujer llamada Europa, en honor a ella se llama el continente Europa, y la embarazaba y tenía un hijo, mitad dios, mitad hombre. Por ahí se enamoraba de otra mujer y nació Hércules, mitad dios, mitad hombre, con pasiones también. Entonces había esos conceptos griegos y romanos que en Israel no había. No había, por ejemplo, en Israel a Isaac se le llama hijo de Dios. ¿Por qué se le llama a Isaac hijo de Dios? No porque sea engendrado por Dios, sino porque Abraham, siendo un hombre casi de 100 años, Abraham o Abraham, padre de muchedumbres, tiene un hijo con una mujer de 90 años que ya no tenía óvulos, diríamos hoy, no estaba en estado como para tener óvulos y poder tener hijos. Entonces tuvieron intimidad y en base a la palabra de Dios, promesa, nació Isaac. Entonces le llamaban hijo de Dios, pero no porque Dios o el Espíritu Santo le haya engendrado, sino porque ahí estaba la mano de Dios en el milagro, porque humanamente es imposible que una mujer que no tiene óvulo, que no tiene regla, no menstrua, pueda tener un hijo a esa edad y con un hombre que tiene 100 años. Entonces eran conceptos diferentes. Entonces el divino se le llamaba al hijo del sol en la antigua Roma. En Grecia, mitad Dios, mitad hombre, a los hijos de Zeus con mujeres, pero en Israel se le llamaba hijo de Dios a una mujer que, por ejemplo, era estéril, no podía tener hijos, se le podía decir hijo de Dios, como a Samuel, porque ahí estaba la mano de Dios en el sentido del milagro. Ahora, volviendo acá, ¿no? Entonces, ya vemos eso en los calendarios, y de hecho el calendario de 12 meses que ya comenzó a existir viene a ser cambiado por el Papa Gregorio en el año de 1582. El Papa Gregorio XIII. Recuerden que cuando hay un Gregorio es Gregorio I, Gregorio II, Gregorio III, Paulo I, Paulo II, hasta llegar a Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Esa es la forma como los papas a veces, cada papa adopta un nombre en su voluntad en base a algún papa que a él le inspire. Entonces este papa en 1582 de nuestra era, Gregorio XIII, sustituyó el calendario juliano, que era en honor a Julio César Augusto, y es el calendario que hoy manejamos. El calendario que hoy manejamos usted y yo, si es que vive en Occidente, en Europa, en la América Española, digámoslo así, tenemos este calendario. De igual manera, fue un emperador romano quien decidió que el día iba a comenzar a la medianoche. Entonces el pueblo de Israel siempre se ha mantenido con el día de Dios, es decir, el día comienza cuando se oculta el sol. Por eso es que hasta el día de hoy en Israel, si ustedes van a la internet,
van a ver que ellos tienen Kabbalah Shabbat, que significa Kabbalah, recibir en hebreo, y ellos reciben el Shabbat justamente lo que sería el viernes a las 6 de la tarde y un poquito más cuando se oculta el sol. Cuando se oculta el sol. Entonces los romanos a los judíos de la época no les comprendían mucho, les decían, ¿y por qué ustedes comienzan el día cuando se oculta el sol? Cuando nuestro amado emperador manda a comenzar el día a la medianoche. Y los rabinos tenían que ser muy sabios y decirles que el Eterno puso ese calendario y tenemos que obedecerlo, así como ustedes obedecen al emperador. ¿Y por qué nos llaman viernes el día viernes, que es en honor a nuestra diosa del amor? Ellos decían, es que no podemos decirlo así porque el Eterno puso, al único día que le puso nombres al Shabbat. Entonces ya comenzaban a haber conflictos entre dos culturas, la de Roma y la de Israel. Era bien difícil que los occidentales puedan comprender al pueblo de Israel. Entonces ya vemos que el Eterno, incluso en Números capítulo 10:10, les voy a leer lo que acá tengo anotado, dice el Eterno, toquen las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva. ¿Qué tal? Él está diciendo aquí, usted tradúzcale, toquen el shofar o los shofarín en plural. Lo que pasa es que las versiones traducen trompetas, porque los traductores de la Biblia originales antiguos, ellos decían, si ponemos shofar, los italianos, los griegos no van a entender porque no saben lo que es un shofar. Entonces le pusieron trompetas, pero toquen el shofar en los días alegres. Es decir, recuerden que la misma Biblia dice que Dios es un Dios alegre, como los días de fiesta. Entonces Dios, hablo en el buen sentido, le gustan las fiestas. A Dios le gustan las fiestas y Él incluso en Levítico capítulo 23 dice, estas son mis fiestas, o Moedim, que significa tiempos señalados, y todos tienen que guardar estas fiestas, y cuando caiga la fiesta un día entre semana, aunque no sea Shabbat, es un Shabbat alto, es un Shabbatón. Entonces, por ejemplo, si Pesach cae un miércoles en la Biblia, tenía que ser como que fuera otro Shabbat. Era un Shabbat alto, no podía nadie trabajar, tenía que estar en la fiesta invitado por Dios. Incluso Yeshua menciona que a las bodas del Cordero, Él envía invitaciones y tienen que acudir, y si alguien no acude, pues Él va a dar esas invitaciones a otras personas que quieran estar en la fiesta de Él. Entonces ya vemos aquí que el Eterno manda a celebrar pues el principio de cada mes, con shofar, con alegría, con buena comida, había que estar bien presentable, bien vestido. De hecho, les comento que una de las formas como la Santa Inquisición del Santo Oficio descubría acá en América cuáles eran los sefarditas que se ocultaban para que no los maten, porque hubo un tiempo donde la Inquisición mataba a todo el que guardaba el Shabbat, guardaba la Torá. Entonces una de las formas como ellos les descubrían cuando alguien era un israelita era que normalmente el israelita la casa la tiene bien adornada, tiene el mejor mantel, la mejor ropa se pone en Shabbat, come la mejor comida, sea rico, sea pobre, tiene que ser un día de celebración porque el Eterno está presente en el Shabbat y Él ordenó guardar el Shabbat como día de descanso, de dedicarlo a Él, orar a la familia, estudiar la palabra. Entonces ya el Eterno dice, toquen el shofar los días de fiesta que yo les he dado, porque son mis fiestas y ustedes son mis invitados. También podemos encontrar que en Isaías capítulo 66, versículo 23, y yo aquí tengo en la versión NBI, les quiero leer, dice, sucederá que de luna nueva o de mes en mes, sería en nuestra versión actual, de luna nueva o de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, dice, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice Adonai. Entonces, el texto que yo estoy leyendo ahorita de Isaías capítulo 66, para los que no saben, es un texto profético. Justamente aquí es donde termina el libro de Isaías o el rollo de Isaías, donde se habla de los tiempos del fin, y dice el Eterno que en los finales de los tiempos, nosotros diríamos en el milenio, cuando Yeshua gobierne, dice que todas las naciones tienen que adorarlo de luna nueva en luna nueva. Es decir, cada vez que comienza un nuevo mes, como hoy, tienen que adorarlo. Y de Shabbat en Shabbat. Entonces, a mí sí me llama la atención, por ejemplo, como estudioso de la Biblia,
que en los tiempos del fin, el día que se va a adorar a Dios es en Shabbat, no es en domingo. Y aparte de eso, dice aquí más adelante, y con eso termina el texto, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. El profeta Zacarías o Ezequiel, uno de los dos, dice que aquellos que en el final de los tiempos, en el milenio, cuando el Mesías o Yeshua gobierne con la Torah el mundo, que aquellas naciones que no manden sus delegados a sus fiestas, sobre todo a Sukkot, dice que no habrá lluvia sobre esas naciones. Y eso es justamente lo que está diciendo el rollo de Isaías en el final de su texto. Entonces ya vemos aquí en Números 10:10 que los días de fiesta y de luna nueva hay que celebrarlo, así como el Shabbat. Isaías 66:23 nos dice lo mismo y pudiéramos dar muchas citas bíblicas, pero por el tiempo no lo hago. Y vemos que aquí Dios tiene un calendario que es muy diferente al calendario romano. Entonces el calendario romano, si bien es cierto, nos sirve a nosotros en el contexto que vivimos, porque vivimos bajo esa ley también. Sin embargo, también es bueno que como creyentes en el Eterno podamos comprender que Dios tiene un calendario y nosotros debemos conocer ese calendario. Dios no se va a mover a un calendario que un hombre pueda crear, porque Él es Dios. Dios jamás cambia, Él es inerrante, él nunca va a cambiar su palabra, porque Él mismo dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Entonces ya vemos que Dios tiene un calendario donde hay luna nueva o principio del mes, justamente que es el día de hoy y se llama el mes de Aviv. El calendario romano, como ya les expliqué, es muy basado en lo que es los dioses romanos y en base también a lo que los antiguos emperadores de Roma decidieron. Y el que manejamos hoy, que es el calendario gregoriano, es en base ya al Papa y a lo que tiene que ver la Iglesia Católica con el poder que sobre todo en la época medieval tenía la Iglesia, porque incluso si usted quería estudiar en aquel tiempo, los únicos lugares donde usted podía estudiar era en los colegios de la iglesia. Si usted quería casarse, no había registro civil, tenía que casarse en la iglesia. Si usted quería ser ciudadano, la partida de bautismo era la cédula de identidad, porque no había registro civil, entonces no había cédula de identidad. Entonces todo el poder estaba supeditado a la iglesia. Sin embargo, gracias a Dios, en el pueblo de Israel también siempre se mantuvo en la tribu de Judá, de Benjamín, de los levitas, siempre se mantuvo el calendario de Dios. Entonces, hoy podemos ver que nosotros nos manejamos, digamos, con estos calendarios. A los que nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta respetar el calendario de Dios, pero también por el Estado tenemos que respetar el calendario gregoriano. Y en el pueblo de Israel ellos también tienen lo que es el calendario civil, que es entre septiembre y octubre. Ahora otro datito también que les quiero dar. En el mundo antiguo también los egipcios tenían su calendario. A veces una semana podía tener en los pueblos antiguos 4 días, 5 días, no 5 días o no 7 días como hoy tiene. De hecho, por ejemplo, Maimónides dice que según los textos hebreos, este gran maestro dice que en el orden de Dios, por ejemplo, dice si alguien quiere hacer negocios, si alguien quiere planificar su trabajo, orar y planificar cómo va a ser su trabajo, el día ideal, dice Maimónides, para hacerlo es el domingo, no el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat Dios prohíbe trabajar, Dios prohíbe incluso pensar en los negocios de uno, porque en Isaías dice, si tú dedicas mi Shabbat y guardas el Shabbat como yo te mandé, dice, no te faltará nada, no te faltará pan, techo o empleo, como decía un expresidente del Ecuador. Entonces, no te faltará nada, dice, incluso, dice, no debes pensar en tus negocios. Entonces, Maimónides, él aconseja que el día domingo es el día ideal para uno orar y pensar en los negocios, sentarse y planificar en los negocios. El día lunes, él dice, bueno, ese es otro día que de pronto es importante para otros temas, como para escribir. El día martes, dice este sabio, dice, es ideal como para tener más conexión espiritual con Dios. Incluso él aconseja que los días martes los casados no duerman ni con la esposa, sino duerman en cuartos separados,
Porque es un día que, de acuerdo a la interpretación de este sabio, uno puede tener más conexión espiritual con Dios. Si bien es cierto, esto no está en la Torá, pero digamos, es interesante como información. Entonces, el tiempo lo maneja Dios. O sea, en realidad, eso también tenemos que estar claro. Humanamente nosotros en cierta forma manejamos el tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo? Por ejemplo, la Biblia nos dice que aprovechemos el tiempo, ¿no es cierto? Aprovechemos el tiempo, no malgastemos el tiempo porque el tiempo es algo que no vuelve. Entonces, cuando usted hace buenas acciones, cuando trabaja en lo que Dios le ha puesto a trabajar, cuando usted aproveche el tiempo, usted está haciendo la voluntad de Dios en el tiempo. Pero si usted desaprovecha el tiempo, si desobedece a Dios, si anda en cosas que no debe, está desaprovechando el tiempo, está malgastando el tiempo. Entonces, en el concepto humano, usted en cierta forma es el tiempo. ¿Por qué? Porque usted aprovecha el tiempo o malgasta el tiempo. Pero en la manera de Dios, en cambio, el tiempo solo lo maneja Él y es un tiempo circular. Por ejemplo, entre los padres de la iglesia, cuando yo llamo padres de la iglesia, quiero aclarar, no estoy hablando de los apóstoles de Yeshua, ni de los talmidín de Yeshua o discípulos o estudiantes de los apóstoles de Yeshua. Cuando yo llamo padres de la iglesia, estoy hablando de los padres justamente de la iglesia, pero que eran romanos, que eran griegos, que nacieron de pronto en Antioquía, como Crisóstomo, San Agustín, que nació en lo que es el África. Pudiéramos mencionar a muchos padres de la iglesia, San Jerónimo, etcétera. Entonces, ya en la teología de los padres de la iglesia, ellos pueden decir cosas como el tiempo, como lo que voy a mencionar. Por ejemplo, Agustín de Hipona dice que no hay pasado ni futuro. Dice este padre de la iglesia, este doctor de la iglesia. Él dice que cuando tú piensas en el pasado, lo haces presente y estás viviendo el presente. Entonces, si piensas en algo pasado que te hirió, igual vas a sufrir en el presente. Si piensas en el pasado en algo que te alegró o en alguna persona especial para ti, te vas a alegrar y eso es presente. Entonces, para Agustín de Hipona, no hay pasado ni futuro. Lo que hay siempre es un presente, un constante hoy. De igual manera dice que tú cuando imaginas el futuro lo haces presente, porque tú de pronto imaginas lo que vas a hacer en el futuro, que vas a tener tu negocio, puedes comprar tu auto, te vas a graduar en lo que te gusta, te vas a casar de pronto con la chica de tus sueños, vas a viajar, yo qué sé, pero eso está en tu imaginación, de pronto, lo cual no es malo, pero digamos, tú estás viviendo ese presente. Entonces, de acuerdo a Agustín de Hipona, el futuro tú lo estás haciendo presente, aunque eso no se haga una realidad. Entonces, ¿quién maneja el tiempo? De acuerdo a la cosmovisión de Agustín de Hipona, también es Dios. Él incluso llega a decir, oh belleza tan antigua y tan nueva a la vez, refiriéndose a Dios, tarde te conocí, dice él. Y para él Dios es un constante hoy. Y este concepto me gusta a mí. Dios es un constante hoy, es un constante presente, porque incluso el apóstol Pedro llega a decir que para Dios un día es como 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, eso es impresionante porque uno cuando es joven a veces no se da cuenta cómo vuela el tiempo y de pronto ya estamos en los 50 años. A tal punto que alguien escribió miércoles llegué a los 50, porque a nadie le gusta llegar casi a los 50 años, quizás solo a los sabios no le tienen miedo a la edad. Entonces el tiempo es algo bueno, lo creó Dios. Usted dirige su tiempo, pero sobre usted está Dios. Entonces el tiempo, todos podemos tener muchas cosmovisión. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo mi reloj y cada vez que doy el estudio yo lo pongo acá en la mesa para guiarme y justamente en la manera de medir el tiempo para no pasarme de la hora y media que tengo planificado para compartir con ustedes. Entonces, antiguamente la gente, por ejemplo, contaba el tiempo con el sol en base a la sombra. En base a la sombra se contaba el tiempo. Con el tiempo llegaron a existir los famosos relojes de arena que se
ponía de esta manera, iba cayendo los granos de arena, ahí se daba la vuelta. Después con el tiempo alguien inventó el reloj y fue un invento genial, aunque el reloj se lo ponía en el ojal del pantalón o de la camisa, hasta que en la Primera Guerra Mundial a alguien se le ocurrió ponerle estas cositas para que los soldados puedan pelear en las batallas con un reloj bien estable y no puedan estar sacando de ahí. Entonces, una idea genial esto, y el reloj vino a existir así. Vino la época de la computadora, del celular, y ya no necesitamos un reloj como este, miren. Entonces, podemos ver que, o sea, que el ser humano necesita manejar su tiempo. Pero eso es importante, cada persona tiene su agenda y eso está bien, todos tenemos nuestra agenda, pero tenemos que estar claros que sobre nuestra agenda está la agenda de Dios. A veces a usted quizá le ha pasado que en el calendario suyo usted planifica algo y Dios le cambia las cosas, y Dios en la agenda de él le anula su agenda, y aunque usted se fastidie no puede hacer nada, como en este tiempo, que aunque no nos guste vivir de pronto así, por lo que está sucediendo, encerrados, pero Dios tiene el control, y de pronto todos sus planes hermosos que tenía para el día de hoy, quizás usted pensó estar en Europa si vive en América, o los de Europa quizás pensaron venir a la mitad del mundo, acá en Quito, donde yo vivo, no pudieron, porque ahí nos demuestra también la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él creó los cielos y la tierra, creó el sol, la luna y las estrellas, no tanto para medir el día y la noche, aunque en cierta forma sí, sino también para que el pueblo conozca los tiempos señalados para que acudan a sus fiestas, Entonces, cuando uno acude a las fiestas de Dios, Dios está alegre, Dios se goza. ¿Por qué? Porque imagínese que usted invite a personas importantes en su vida a su matrimonio y no vayan, que le den prioridad al fútbol, a una película, que alguien le invite a su cumpleaños, a su familia, a personas importantes y no vayan, porque de pronto prefieran ir a caminar o a hacer deporte. Se va a herir mucho más el creador, porque entonces él crea el sol, la luna y las estrellas como para los moedim o tiempos señalados, no tanto para el verano y el invierno como traducen las versiones, aunque en parte sí, pero más es para que el hombre tenga clarito que debe acudir a sus fiestas. Entonces, justamente hoy, aunque no es una de las 7 grandes fiestas que menciona Levítico 23, es una fiesta menor, pudiéramos decir. Sin embargo, Dios dice que hay que recordar, que hay que alegrarse cada primer día del mes, o lo que sería Rosh Hodesh en el texto hebreo, o luna nueva en las traducciones. Entonces, el calendario romano es un calendario solar, porque ellos adoraban al sol. El calendario hebreo es más lunisolar, en donde obviamente al que se debe adorar es a Dios, no al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, porque son creados justamente como luminarias necesarias, pero no hay que adorarla. Por eso es que la palabra de Dios también nos manda a no hacer idolatría de nada de lo que esté en el cielo. Se refiere al sol, a la luna, a las estrellas, porque muchos adoraban al sol, a la luna o las estrellas. Por ejemplo, es interesante cómo aquí entre los incas, entre nuestros antepasados también acá de nuestras tierras, como lo que era el reino de Quito, el Perú, Bolivia, lo que hoy es Colombia, Venezuela, etc. Sobre todo en el imperio inca se adoraba el sol, incluso se pensaba que el oro era la sangre del dios sol. Entonces ellos tenían muchas cosas en oro, muy valoradas, pero no por lo económico, sino porque ellos creían en su ignorancia, en su desconocimiento, que la sangre de su dios del sol, del Inti se dice en el idioma de los incas, del Inti Raymi, la sangre del sol era el oro. Por eso cuando llegaron de Europa, llegaron de España, allá era muy valorado el oro, pero en el sentido económico. Entonces ellos se emocionaron y creyeron que llegaron al dorado, y justamente llevaron mucho oro de nuestras tierras, la llevaron para la vieja Europa. Entonces ellos pensaban que la sangre del sol era el oro, ¿no? Entonces Hashem manda a no adorar al sol, a no adorar a la luna, a no adorar a las estrellas,
sino solamente al Creador, pues incluso dice: no adorarás a nada que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas, porque Dios es espíritu. A tal punto que el mismo profeta Isaías, que hoy lo hemos mencionado varias veces, en uno de los capítulos dice que Dios aborrece al hombre que corta un leño, corta un árbol y hace leña con ese árbol, cocina su comida, se sacia y después con lo que sobra del árbol talla una estatua, talla una imagen y le dice: tú eres mi Dios. Y le adora. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios busca adoradores. Incluso dice Yeshua: en espíritu y en verdad. Entonces el hombre necesita volverse a Dios. Estamos en un tiempo de crisis que todos debemos aprovechar, sacar lo bueno, aunque parezca raro lo que estoy diciendo. El mismo apóstol Pablo dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Entonces es tiempo de retomar el camino de Dios, retomar el calendario de Dios también, aunque por respeto a la ley y por muchas circunstancias debemos regirnos también con el calendario gregoriano. Sin embargo, nosotros debemos también celebrar las fiestas, celebrar los días señalados que el mismo Yeshua y los apóstoles de Yeshua también celebraban. Miren, por ejemplo, hay el calendario chino, ¿no? Ahorita que la China está de moda, por lo que ellos comen, y por esto del virus. Miren, ellos tienen su calendario chino, donde tienen los dragones y todo lo demás, y ellos se basan en su calendario. Entonces, los pueblos tienen sus calendarios. Entonces, para nosotros es importante recordar el día de hoy que Dios tiene su propio calendario. Y si bien es cierto, nosotros podemos decir a nuestros vecinos, por ejemplo, cuando llegue enero, porque ellos dicen feliz año, vecino. Bueno, uno también puede decirle que tenga un buen año, porque ese es el contexto de ellos, y está bien porque vivimos en este medio, pero también debemos recordar que el calendario de Dios es a la larga el que dirige el mundo, y recordar cada vez que es Rosh Chodesh o cada vez que es el principio de cada mes. Entonces, hoy estamos celebrando en el calendario de Dios el principio del año, y algo interesante también es que si hay algo bueno que se puede rescatar de los calendarios occidentales, de pronto es lo que voy a mencionar, que ellos copiaron a la Biblia la semana de 7 días. Entonces, en la antigua Roma la semana tenía 8 días, sin embargo, un emperador ya cristiano, él adoptó la semana hebrea de 7 días. De igual manera, ellos adoptaron el calendario, varios países adoptaron el calendario de Dios, que es de 12 meses, porque usted sabe que en la Biblia, en el estudio de los números, que es la gematría, en el estudio de los números, cada número tiene su razón de ser. O sea, en la Biblia, en la voluntad de Dios, nada es por casualidad. Entonces, el número 1, por ejemplo, el Eterno dice: yo soy Ejad, yo soy uno, yo soy único, no hay otro Dios afuera de mí. Entonces, el número 1 tiene que ver con unidad, tiene que ver con que hay solo un solo Dios, pero el número 7 tiene que ver con lo perfecto. Usted va a encontrar en la Biblia que hay 70 naciones, que hay 7 días de la semana, y va a encontrar las 7 trompetas y las 7 plagas, y va a encontrar muchas cosas con el número 7. Entonces, el número 7 tiene que ver mucho con la perfección. El número 12 tiene que ver, en cambio, con lo completo. Por ejemplo, 12 meses tiene el año. Habían 12 tribus, 12 hijos de Jacob, aunque tenía una hija también llamada Dina. Hay 12 apóstoles. En la Nueva Jerusalén dice que hay 12 entradas, 12 puertas. También están los nombres de los 12 hijos de Israel, de Jacob. Están los nombres de los 12 apóstoles. Entonces ya vamos viendo que el número 12 está por todo lado también en la Biblia, como el número 7, ¿no? Y justo estos dos números, el 7 tiene que ver con el tiempo y el número 12 también tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios 7 días tiene la semana y 12 meses tiene el año, ¿no? El año. Ahora, eso del año bisiesto y ese tipo de cosas es otra situación, motivo de otro estudio, ¿no? Entonces, esos, mis queridos amigos, que yo quería compartirles el día de hoy. Recordarles que estudiemos un poco el calendario de Dios
Y estos estudios también los estoy poniendo en un nuevo canal que creé con mi hijo Daniel el día de ayer en YouTube, y lo voy a subir a mi Facebook para de pronto, si alguien gusta escuchar a este estilo la Biblia, ¿no? Respetando los otros estilos de los otros colegas que enseñan la Biblia, también está bien. Entonces cada quien tiene libertad de culto, de conciencia, y puede escoger qué estilo estudiar. Entonces a este estilo, como nosotros lo hacemos, si usted quiere suscribirse a mi canal, yo ya lo voy a compartir, y ahí voy a ir subiendo estos estudios del Facebook, otros temas que también de pronto lo hago aquí en la casa en privado, y lo va a encontrar en ese canal. Así que ha sido una bendición poder contactarme con ustedes. Cuídense, los amo mucho en el amor del Señor, y si el Eterno lo permite, mañana nos volvemos a conectar otra vez a las 11 de la mañana. Shalom.